Buenas tardes, buenas noches, bienvenido una vez más a nuestro espacio Diálogos del Centro. Bueno, retomando este espacio externo de comunicación digital, hoy tenemos como invitado, nuestro primer invitado a esta nueva serie de entrevistas, al exgobernador Rafael Icea, quien fue gobernador del estado de Aragua en el año 2008 al 2012. Bueno, estaremos compartiendo con él 40 minutos de análisis, de entrevista y de algunas preguntas que ustedes están haciendo a través de las redes sociales. Y bueno, esperemos que pueda ser un espacio amplio por el respeto, del diálogo y sobre todo del encuentro de los venezolanos. Quienes están dentro y fuera de Venezuela necesitamos escuchar la participación de hoy, bueno, Rafael Icea, quien, bueno, salió después del 2012 de la gobernación, algunos casos que algunos comparten. Bienvenido, Rafael, ¿cómo estás? Hola César, ¿qué tal? Saludos y gracias por tenerme acá en tu espacio. Bueno, Rafael, empezando con este espacio digital, bueno, agradecemos de verdad que te hayas tomado el tiempo, la oportunidad de poder compartir con nosotros. Sabemos que, bueno, estás en muchas labores donde hoy en día estás. Y bueno, es un tiempo corto que podemos desarrollar. Creo que la oportunidad se nos va a dar varias veces, pues sabemos que esto va a ser una de las entrevistas más interesantes que podamos tener a partir de ahora. Empiezo por preguntarte, Rafa, ¿qué estás haciendo actualmente? ¿Cuáles son tu visión del país, de donde estás en la actualidad? ¿Qué crees tú realmente qué es lo que está sucediendo en Venezuela y hacia dónde va Venezuela actualmente, Rafa? Mira, César, primero un saludo a toda la gente, ¿no? Un saludo a todos tus seguidores, toda la gente que está pendiente de este espacio y que seguramente van a estar pendientes de esta entrevista. Yo estoy haciendo lo que está haciendo la gran mayoría de los que hemos tenido que salir del país. Estoy trabajando, estoy con mi familia, sacando a los muchachos adelante que están estudiando. Mi hijo, gracias a Dios, ya está en la universidad, Rafael Augusto. María tiene 12 años, ya está en su escuela, pronto irá al high school, si Dios quiere. El high school es como una etapa, es como decíamos nosotros allá, el liceo diversificado en una época, pero aquí es 4 años, ¿no? Pero trabajando también, estudiando, leyendo, y adicionalmente a eso, por supuesto, haciéndole siempre seguimiento a lo que ocurre en el país. Desde que yo salí de Venezuela jamás me he olvidado de mi país, jamás me he olvidado de mi estado, de mi ciudad, y siempre he estado pendiente, a pesar de que no me conecte o a pesar de que no haya, digamos, interactuado en algunos momentos, siempre estoy pendiente del país. Mira, ¿cuál es la visión de Rafael Icea en este momento? Yo creo que es la visión de la gran mayoría de los venezolanos. Estamos en presencia de una gran catástrofe nacional, una catástrofe inducida, una catástrofe que pudo haberse evitado, una catástrofe que lamentablemente ha colocado al pueblo de Venezuela a ser uno de los pueblos más pobres del mundo, a ser uno de los pueblos con el salario mínimo más bajo del mundo, a tener una precariedad institucional y además, bueno, adicional a eso, un pueblo que hasta hace 10, 12 años había logrado victorias importantes en el área de los derechos humanos, en el área del desarrollo del poder popular, en el área del desarrollo económico, en el área de la soberanía y la defensa de la soberanía, en el área de la participación política, un pueblo movilizado en la calle, ¿verdad? 10 años después tenemos un pueblo desmovilizado, tenemos un pueblo oprimido, tenemos un pueblo básicamente buscando las salidas por sí mismo. De allí, bueno, tenemos más de 7 millones de venezolanos que han tenido que salir del país porque no encontraron soluciones y no vieron futuro en el país. Esa es la gran verdad. Y bueno, frente a eso, ¿qué hacer? Frente a eso, ¿qué hacer? Yo, a pesar de las circunstancias difíciles que tenemos en Venezuela, yo siempre soy optimista, ¿no? Yo creo que hay esperanza. Yo creo que hay esperanza y hay que construir esa esperanza, hay que afianzar la posibilidad en la mente de los venezolanos y venezolanas de que eso puede cambiar y que tenemos que cambiarlo. ¿Okay? Cuando digo tenemos que cambiarlo, yo no me refiero a personas, me refiero a todo el sistema que está imperando en Venezuela, porque no es una persona, no es Maduro. Maduro es el jefe del gobierno, ¿okay? El jefe del Estado. Pero también hay que entender que debajo de Maduro hay muchos grupos, hay mucha gente haciendo cosas, ¿ok? Hay gente también viviendo del Estado, hay gente viviendo de la poca renta que genera en este momento el petróleo y hay una clase enriqueciéndose, una clase corrupta
enriqueciéndose todos los días a costa del sufrimiento del pueblo. Entonces, yo soy optimista en que el futuro de Venezuela va a ser diferente, va a ser distinto, es distinto, pero para ello tenemos que trabajar en varios ejes, ¿no? El primer eje que yo visualizo, primero es la organización. La organización desde el punto de vista de las luchas del pueblo, alrededor de las cuales siempre estuvo planteado el proyecto de Chávez. El proyecto de Chávez jamás se alejó de la lucha del pueblo, sino que por el contrario siempre incidió desde la Agenda Alternativa Bolivariana del año 95, que a mí me correspondió el honor de tipearla o de escribirla en una computadora, recuerdo, al lado del comandante Chávez, al lado del profesor Giordani, de una noche, una madrugada, a la mañana siguiente, y luego se hizo una presentación. Ahí estaban contenidas unas líneas estratégicas que luego formaron parte de la propuesta de gobierno de Hugo Chávez, candidato presidencial, y luego se convirtieron en el Plan de la Patria, el Plan Simón Bolívar y luego Plan de la Patria. Entonces yo creo que ahí hay un tema, la organización alrededor de las luchas del pueblo. El otro elemento que creo que es importante, yo veo tres elementos, digamos, estratégicos, ¿no? de avance. El primero es entender la necesidad del rescate de la Constitución. Rescatar la Constitución como piedra angular de la reconstrucción del país. La Constitución Nacional, aprobada en el 99, después de un gran proceso constituyente, un proceso inédito, un proceso a través del cual no solamente se construye, se escribe una nueva Constitución, todos los sectores pudieron participar aportando ideas y al final se produjo un referendo que la aprobó. ¿Ok? Esta es la Constitución que tenemos. Después de 23 años, 24 años casi, esa es la Constitución vigente, pero lamentablemente es la Constitución que también ha sido más violada en la historia de nuestro país. Es un elemento, Constitución, rescate la Constitución, hay que reconstitucionalizar el país. Y eso implica poner orden, aplicar la ley, cumplir lo que está establecido en la Constitución. El segundo elemento que me parece importante mencionar es el tema del el rescate y la reconstrucción del país. La reconstrucción del país que tiene como eje o que debería tener como eje primero el rescate y la reconstrucción de la institucionalidad democrática, esa institucionalidad que permita al pueblo desarrollar sus iniciativas, que permita al venezolano y a la venezolana poder tener esperanza en un país que verdaderamente defiende sus derechos, pero también que le ofrece oportunidades para avanzar. Además de esa institucionalidad, tiene que darse un acuerdo y una alianza privada, público-privada, gobierno, empresariado, pero una alianza no en función de quién gana más y que dale menos a los trabajadores, que pareciera ser la propuesta hoy de Fedecámaras y de otros sectores, ¿no? Planteando un salario mínimo para los trabajadores que ellos saben que no resuelve el problema, pero que el trabajador o que el empresario tampoco quiere, o algunos, no estoy diciendo todo, algunos empresarios no quieren asumir también el costo de la crisis que está sucediendo en el país. Hay empresarios que están con mucha valentía y con mucho coraje todavía combatiendo y tratando de generar riqueza y tratando de generar empleo. Y el otro elemento que me parece, el tercer elemento de los tres ejes, estamos hablando Constitución, reconstrucción del país, y el tercero es el tema de el reencuentro y la reconciliación. Pienso que si no avanzamos en ese eje donde los venezolanos nos reencontremos, nos reconozcamos como venezolanos, nos unamos alrededor de lo que nos identifica, las cosas que nos unen, las cosas que compartimos. Por ejemplo, ahorita la Serie del Caribe, el béisbol, es una de las cosas que más disfrutamos los venezolanos, pero también disfrutamos las tradiciones decembrinas, también disfrutamos una buena compañía, una buena fiesta, como decimos nosotros, una buena rumba. Eso son parte de las cosas que compartimos, pero también compartimos nuestras bellezas. También nos gustan nuestras playas, nos gustan nuestras montañas, nos gusta nuestro llano, nos gustan nuestros ríos, nuestra gastronomía. Es decir, hay toda una serie de elementos, toda una serie de temas alrededor de los cuales podemos sentarnos, ¿ok? Primero, a reconocer qué nos une. Y a pesar de que existen factores que puedan, de alguna manera, ser discordantes, oye, discutámoslos en el camino.
Pero si no nos ponemos de acuerdo, si no bajamos el nivel de animosidad, si no bajamos el odio y drenamos el odio y buscamos avanzar hacia una reconciliación nacional, va a ser bien difícil sacar el país adelante, porque siempre va a haber un sector que se va a considerar dejado fuera o se va a considerar con el derecho de descarrilar cualquier intento de avance que se haga en el país. Mira, Rafael, interesante sobre el tema nacional lo que tú planteas, porque bueno, los venezolanos hoy en día están en la espera de una propuesta que obviamente cobre fuerza, pero sobre todo, bueno, que tenga el vigor de poder desarrollar una propuesta de transformación, no hacer el mismo eslogan que hacía algunos sectores opositores en los años del 2000, 2012, que todo era la salida de Chávez nada más y no había ningún planteamiento de propuesta de país. En torno a eso, tú haces una serie de propuestas interesantes y bueno, que algunos actores ya en el país han venido desarrollando, creo que es importante afianzar. Yo quisiera hacerte una pregunta en torno a eso, de ver tú la posibilidad de estar dirigiendo algún espacio, que estoy seguro que en este momento, lo decías al principio, está más enfocado en el tema familiar, de dirigir un espacio político. ¿Qué sería lo primero que tú le plantearías al presidente de la República en torno de mejorar? Que yo creo que hay una de las cosas que creo que hay que hacer es, en ese tema de la reconciliación y el reencuentro de los venezolanos, es con quién vamos a reencontrarnos, a quién vamos realmente a reconciliar, porque tú lo decías ahorita, hay mucho odio sembrado, y hay odio infundido a factores, obviamente, a través de los medios digitales, a través de las campañas de redes sociales, que obviamente desconoce. Ahora, ¿qué haría Rafael Icea en torno a esto como propuesta hacia el presidente de la República, pero también hacia los venezolanos? El qué hacer ante la crisis económica que vivimos, el qué hacer ante la crisis institucional. Sí, asumiendo que tú pudieras conversar con el presidente y que él escuchara y que de alguna u otra forma también habría la posibilidad de intercambiar ideas y de poner en práctica algunas recomendaciones. El primer gran elemento, de nuevo, César, es el tema de la legalidad en Venezuela. Porque si no existe marco legal, sin Estado de Derecho, es muy difícil que podamos ver un desarrollo económico en Venezuela. Venezuela en este momento no puede salir adelante únicamente con los recursos que estén ingresando al gobierno venezolano. No puede salir adelante únicamente con las pocas inversiones que puedan hacer algunos empresarios que, de nuevo, de manera muy valiente y con coraje, están todavía apostándole al país. ¿Okay? Eso va a requerir, eso requiere que el retorno de capitales que se han ido del país, retorno de empresas y sectores de inversión que se han ido del país, por diversas razones, entre otras, que no existe un Estado de Derecho definido. Es decir, cualquier empresario de afuera, y a mí me lo preguntan casi que toda la semana, Rafael, ¿cómo tú crees que nosotros podemos ir allá a Venezuela a invertir y a proponer, qué sé yo, invertir en el desarrollo agrícola, invertir en la construcción de un hotel, invertir? Y le digo, bueno, ¿cuál es el primer elemento que tú aspiras tener claro para hacer esa inversión? Bueno, el Estado de Derecho. Yo quiero que tener claro que van a respetar mi inversión y mi propiedad, la propiedad privada. Y le digo, bueno, eso no lo tienes garantizado. Eso no está garantizado en Venezuela. Ahí cualquier empresario invierte y cualquier persona se cree con poder para simplemente desconocer derechos, se alinea con algún factor político y listo, ya no hay posibilidad. Entonces, eso lo entiende muy bien el inversionista extranjero. El marco de la legalidad hay que recuperarlo. Hay que recuperar el Estado de Derecho, hay que recuperar la legalidad en el país y hay que apostar al respeto a la propiedad privada, como siempre lo planteó Chávez. La propiedad privada, bienvenida, y se existe y se respeta. Solo que en algunos casos, cuando se considere que la propiedad privada va en contra de él, o está abusando de los derechos del trabajador o de los derechos de los venezolanos, ahí hay una discusión política. Sin llegar a lo que se llegó, que fue la expropiación ya como una política, digamos, desmedida, ¿ok? Que en algunos casos sirvió fue para que algunos factores políticos del gobierno le pasaran factura a algunos empresarios que los veían como adversarios o los veían como enemigos. Así que creo que ese es uno de los elementos fundamentales. El otro elemento, de nuevo, es además la legalidad implica que la Fiscalía General de la República comience también a atender casos
no solamente de violación de derechos humanos, sino casos abiertos de enriquecimiento ilícito, ¿ok? Que se ha producido no solamente en sectores productivos, sino en sectores políticos. Eso es importante para recuperar la confianza. No existe confianza en el gobierno de Venezuela. Aquí afuera no existe confianza para ir allá a hacer negocio y para generar riqueza y productividad. Entonces, yo creo que eso sería uno de los elementos. El otro elemento que yo le recomendaría al presidente es la liberación de todos los presos políticos. No existe razón para que toda esa gente esté presa, ¿ok? Hay que tener magnanimidad para hacer eso. En el 92 nosotros nos alzamos contra un gobierno, ¿ok? Y fuimos presos. Estuvimos presos por esa razón. Pero ese mismo gobierno, luego, ese mismo gobierno, no, el siguiente gobierno, pero dentro del mismo sistema político, llevaron a cabo e introdujeron una amnistía y sacaron de la cárcel a muchos oficiales. A los que estábamos en la cárcel simplemente nos liberaron. En mi caso fue un sobreseimiento. ¿Ok? Entonces, y además es bueno decirlo y creo que es necesario reconocerlo. Mientras yo estuve detenido, y creo que la gran mayoría estuvo detenido esos años, no hubo violación de derechos humanos. No hubo tortura. Que si había presión con la visita y otras cosas, sí, pero siempre hubo visita. Siempre hubo respeto. Eso se respetó. ¿Ok? Entonces, el tema, de nuevo, de la judicialización de la política, el uso del sistema judicial para perseguir adversarios políticos, es una práctica que tiene que acabarse. Tiene que acabarse. La práctica de perseguir adversarios políticos y sacarlos del país por la vía de la fuerza o por la vía de la persecución tiene que acabarse. ¿Ok? Ahora, de nuevo, estas son ideas, estas son propuestas que se pueden presentar, pero también recordemos que Maduro no está solo en el gobierno. Él está rodeado de una serie de factores que no le permiten hacer muchas cosas de estas, aún queriéndolas hacer. Así es. Mira, Rafael, aprovechando sobre el tema de la judicialización que lo tocaste, hay dos casos que muchos compañeros en las redes sociales nos han preguntado. El caso del Estadio Olímpico, que está cerca del Comando General de la Policía, y el caso del Teatro de la Ópera, que fueron dos obras importantes en Aragua, que obviamente quedaron inconclusas. Y bueno, el Estado, el gobierno venezolano, luego de tu salida, asume y acusa que, bueno, que la responsabilidad de eso fue obviamente, de quien era gobernador en ese momento, que eras tú. ¿Qué tienes que ver en eso? ¿Cuáles son los planteamientos que existen sobre eso? Pues bueno, como lo decimos en este espacio, es un espacio para escuchar las versiones. No somos jueces y tampoco somos abogados para defender, solamente queremos escuchar, porque muchos venezolanos y muchos aragüeños particularmente se quedaron en esa. O sea, ¿qué pasó? Y no hay respuesta y nunca se te dio la oportunidad también de que hablaras. Quisiéramos tener la oportunidad de saber qué pasó en ese caso. Mira, muy particularmente, esos dos casos que tú mencionas, por ejemplo, el Estadio Olímpico, que se habla, no, que quedó inconcluso porque se robaron los reales. No, el estadio quedó inconcluso porque no se había terminado el proyecto, simplemente faltaba tiempo, ¿ok? Faltaba aproximadamente 1 o 2 años para terminar ese Estadio Olímpico. Yo reconozco mi gran error, fue en primera instancia haber pensado y haber asumido una propuesta que supuestamente iba a estar lista en 6 meses para poder, digamos, acoger el iberoamericano, ¿verdad? Y que al final no se pudo, ¿ok? Ahora, esos recursos nosotros empezamos a hacer con dinero del Estado y pedimos un recurso al Ministerio del Deporte. Me acuerdo que estaba, creo que era Héctor Rodríguez, y se aprobaron unos recursos para ese estadio. Ahora, esos recursos se fueron transfiriendo progresivamente a un instituto que era el IRDA, ¿ok? Y el IRDA era el responsable de la ejecución de ese estadio. Ahora, no se terminó del estadio. Ok, ¿por qué no se terminó? ¿Dónde están los recursos? Si no aparecían los recursos, ¿dónde están? Que supuestamente debieron haberse ejecutado. Eso es parte de una investigación que seguramente, si se hace con seriedad, seguramente van a encontrar respuestas para todas esas interrogantes. Ahora, a mí en lo personal siempre me llamó la atención que siendo yo el gobernador y habiendo todo un grupo de personas que trabajaron conmigo, que tenían responsabilidad también en esa obra, a mí el único que mencionaron fue Rafael Icea. Nunca hubo un proceso de llamada para vengan acá, todos los que estaban involucrados, vamos aquí a rendir declaraciones, Contraloría, etcétera, etcétera. No. Desde el principio se montó fue el show y así fue que lo ejecutaron, porque eso venía como parte de un plan, lamentablemente, con la muerte del presidente Chávez. El caso del Teatro de la Ópera es un caso bien interesante porque se ha dicho que yo me robé no sé cuántos millones de bolívares, ¿ok?
que yo despilfarré, que yo se me ha señalado lo que a cualquiera se le ocurra, hasta de haberme robado el niño Jesús del pesebre, ¿no? Entonces, la verdad del Teatro de la Ópera es la siguiente. Nosotros en el año 2008, yo recibo la instrucción del presidente Chávez, el día que yo asumo la gobernación, me dice, vamos a remodelar este teatro, está bastante viejo, se ve que está abandonado. Preséntame una propuesta, yo te quiero ayudar a transformar el teatro. Y así empezamos a trabajarlo. Y una de las cosas que hicimos fue, antes de empezar a hacer nada, fue revisar los antecedentes del teatro. Resulta que nos encontramos con cosas como, por ejemplo, que el teatro actual no era el tamaño inicial, sino el tamaño inicial incluso incluía lo que es ahorita, lo que era en ese momento el Caney Tropical. Yo no sé si el Caney Tropical todavía existe, pero el Caney Tropical era parte del Teatro de la Ópera. Todo eso eran terrenos del Teatro de la Ópera porque era un teatro grande, un teatro inmenso. Bueno, al final Caldera, ese teatro lo comienza Gómez, ¿ok? Caldera lo termina durante su gobierno, pero lo termina hasta donde estaba y simplemente como diríamos nosotros, lo mataron, lo matearon y simplemente lo cerraron así. Bueno, nosotros empezamos a tratar de hacer una propuesta integral. Trajimos gente que estuvo a personas que tienen experiencia en construcción de teatros, remodelación de teatros. Habíamos hecho contacto incluso con el maestro Abreu, ¿ok? Para traer un profesional de Europa que iba a trabajar todo el tema de la acústica del teatro. Y además el proyecto era un proyecto bien interesante. Pero bueno, yo le pido los recursos a Chávez. Y le pido, recuerdo que era algo así como 25 millones de bolívares para empezar la obra. Pero de esa cantidad le pedí al comandante, creo que fueron 9 millones de bolívares para hacer el proyecto, porque había que hacer un proyecto. Yo no quería empezar una obra, simplemente empezar a tumbar paredes y después no saber qué se iba a hacer. Y después terminábamos con un Frankenstein, un retazo allí que no tuvieran forma. Entonces, respetando el proyecto original del teatro, intentamos hacer algo diferente y el presidente me aprueba 9 millones de bolívares, ¿ok? De los 20 y tantos que habíamos perdido, me aprueba 9 millones de bolívares. Pero resulta que esos 9 millones de bolívares nunca llegaron a la gobernación. Como se ha dicho, yo nunca recibí ese dinero. Ese dinero quedó en una cuenta en la Tesorería Nacional de la República. Es decir, el dinero fue administrado por el gobierno central. Nunca fue administrado por la gobernación. Ahí hay una de las grandes mentiras, que Rafael Icea recibió un dinero y se lo robó. Falso, yo nunca recibí dinero. Segundo, ese dinero, para poder acceder a ese proyecto o a esos recursos, había que presentar avalúos, ¿ok? A la tesorería, y la tesorería, una vez recibido los avalúos y todos los recibos de gastos y todo lo que se había hecho, enviaba los recursos, o sea, reembolsaba. Nosotros avanzábamos y ellos enviaban, reembolsaban, porque había que pagarle a la gente que estaba trabajando, evidentemente. Nosotros llegamos a consumir 4.5 millones de bolívares, César. Eso fue todo lo que nosotros consumimos del dinero que envió el gobierno nacional. Como dicen por ahí, que me enviaron no sé cuántos millones, y ya ni me acuerdo cuántos millones, porque cada quien lanza una cifra diferente. Está totalmente falso. 4.5 millones utilizamos del gobierno nacional. Y en ese momento, en el 2009, estalla la crisis financiera mundial, estalla la crisis petrolera, se vienen abajo los precios del petróleo y los otros 4.5 que teníamos en esa cuenta nos los quitaron. Es decir, nos quedamos sin dinero para el proyecto. ¿Ok? Entonces, a partir del 2010, empiezo yo a buscar recursos dentro de la propia gobernación para tratar de empujar el proyecto, que no se nos quedara frío. Ahora, es bueno recordar, en ese momento, en el 2009, el presupuesto nuestro se redujo casi en un 50% porque reducen el presupuesto nacional. Vino luego o venía en proceso todo lo que fue las afectaciones del lago de Valencia y las miles de familias que tuvimos que reubicar, que sacar a refugio y luego entregarles vivienda. Pero además de eso, luego en el 2011 estalla Cabín, entonces también tengo que sacar recursos de la gobernación para atender esas necesidades y muchas otras cosas, muchas otras necesidades más. Entonces, en conclusión,
en torno al Teatro de la Ópera se dijeron muchas mentiras, especialmente las que tienen que ver con los supuestos fondos que recibimos en la gobernación. Se aprobaron 9 millones de bolívares, de eso nosotros utilizamos la mitad, la otra mitad el gobierno la retiró. Eso nunca llegó a la gobernación del estado de Aragua y eso nosotros pudimos hacer algunas cosas con los pocos recursos que quedaban en la gobernación del presupuesto, logramos sacar algunos dineros para tratar de mantener el proyecto vivo. ¿Dónde están mis errores? Que yo los reconozco. Primero, en no haber informado de manera clara y abierta al pueblo de Aragua y sobre todo al pueblo de Maracay, al sector cultural de Maracay. No haber estado pendiente, digamos, más cercano a las inspecciones y tener un seguimiento mucho más directo de lo que se estaba haciendo. Pero al final, recuerda que uno, cuando está en un equipo de gobierno, tú tienes gente que trabaja contigo, ¿no? Y yo debo reconocer, ahí hubo compañeros como Rafael Figarela y otros que hicieron su trabajo y los han intentado investigar por todos lados y no les van a encontrar nada porque ahí no hubo corrupción. Ahí no se robó dinero, ahí no se malgastó dinero. Muy por el contrario, no tuvimos dinero para hacer el proyecto. Ahora, qué interesante, ese proyecto, en ese momento, el costo que nosotros le presentamos al comandante Chávez estaba alrededor de los 80, 90 millones de bolívares, todo el proyecto. Pues recuerda que yo también creé una empresa que se llamó Supraragua, que importaba también, y yo tenía acceso a dólares preferenciales, por lo tanto podía recibir y podía obtener equipos a un costo muy bajo. Bueno, resulta que ese proyecto después lo terminaron casi que en 200 millones de bolívares. Y no es el mismo proyecto que yo estaba haciendo. Fue simplemente, vamos a terminar esto para demostrar que sí lo podíamos hacer y que el corrupto se robó los reales y listo. ¿Ok? Ahora, gracias a Dios lo terminaron, que el pueblo pueda disfrutar de ese teatro. ¿Ok? Bueno, el pueblo digo yo porque tengo entendido que ahora son las élites de nuevo, las que se apropiaron del teatro. ¿No? Fíjate las contradicciones. Ya el pueblo no tiene acceso al teatro, ahora son élites, grupos que, bueno, están alrededor del poder y medran el poder. Entonces, esos dos casos, yo te digo, ahí no hubo absolutamente corrupción. Yo acepto mis errores desde el punto de vista del trabajo o de la verificación y la supervisión más cercana. Ahora, te digo, como lo he dicho en otras oportunidades, yo jamás me opuse a que a mí se me investigara en lo absoluto. Muy por el contrario, yo siempre he estado abierto a que se me investigue en cualquiera de mis funciones en el gobierno, tanto a nivel gobierno nacional como gobierno regional. Porque algunos se olvidan que yo fui ministro de Finanzas y viceministro de Finanzas, presidente de Bande. Entonces, esa idea de que Rafael es un corrupto casi que desde nacimiento, la pregunta que mucha gente me hace, bueno, pero si tú eres corrupto, ¿cómo es que te fuiste del Ministerio de Finanzas, donde supuestamente están los reales, y te fuiste por una gobernación, donde básicamente lo que tenía era que tenía que estar mendigando recursos, ¿no? Eso es para poner, digamos, un poco el tema en perspectiva. Ni en el Ministerio de Finanzas, ni viceministro de Finanzas, ni en Bandes, ni en la gobernación, jamás Rafael Icea tomó ni medio prestado. Jamás en lo absoluto. Pero bueno, es parte de la narrativa que se creó, es parte de la narrativa que se impuso, ¿ok? Se impuso a la fuerza, porque a mí nunca me dieron la oportunidad de defenderme, ni me la iban a dar porque ya yo estaba sentenciado. Yo era un adversario político, me declararon un objetivo político dentro del gobierno, sectores antimilitaristas que hoy gobiernan y que, bueno, al final tuve que ponerme a salvo con mi familia para evitar que me hicieran daño, no solamente político y moral, sino físico, que era parte del plan. Y te digo, la pregunta ahora a los compañeros de Aragua, sobre todo a la gente del partido, ¿qué pasó después que yo salí? ¿Qué pasó con el PSV? ¿Qué pasó con el gobierno en la calle? ¿Qué pasó con el Poder Popular? ¿Qué pasó con los proyectos que teníamos empujados? Porque es bueno decirlo también. Todos los proyectos que se aprobaron y se inauguraron entre 2013 y 2016, todos esos proyectos los dejé avanzados yo. El proyecto de la encrucijada lo dejé avanzado yo. Yo inauguré la primera etapa y dejé listos los proyectos para todas las incorporaciones y salidas a la autopista regional del centro. Esos proyectos los hice yo. El hospital de San Vicente lo dejé listo yo. Todas esas inauguraciones venían en un hipotético segundo mandato de Rafael Icea, mandato al que yo le renuncié al presidente Chávez. Y es bueno decirlo.
Porque fui yo el que le dije, ¿sabe qué, comandante? Yo no quiero ser candidato. ¿Por qué? Bueno, porque me voy a tener que enfrentar a la dirección del partido, que es la que no quiere que sea candidato. Hay toda una campaña y le expliqué por dónde y el presidente al final aceptó y dijo, bueno, ok, tienes razón. Vamos a salir adelante con esto. Garantíceme que este señor sea electo y te vienes a Caracas el año que viene. Así lo quedamos. Esa fue la última conversación con Chávez, por cierto, por teléfono. Entonces, pero de nuevo la pregunta, ¿qué pasó después que Rafael Licea salió? ¿Hubo una mejor gestión, en verdad? ¿Se hizo revolución? ¿Dónde está el partido? ¿Dónde están los consejos comunales? ¿Qué pasó con las misiones? ¿Dónde están? ¿Dónde está la gente? ¿Hay debate político en Aragua? No lo hay. ¿Hay debate a lo interno del partido? No lo hay. ¿Hay reuniones con los dirigentes en la calle para preguntarle? ¿Hay promoción de la dirigencia interna? No la hay. Partido en Venezuela, el PSV en este momento en Aragua es un partido muerto, políticamente hablando. Terminó convirtiéndose en lo que fue el MAS en su momento y Podemos, partidos gobierneros. Defendiendo un gobierno, no defienden al pueblo y están los maestros en la calle pidiendo un salario digno. ¿Y dónde está el PSV? Enfrentándolo. Como que si los maestros fueran los adversarios, el enemigo del pueblo. Los maestros son pueblo. Yo soy hijo de maestra. Tú eres hijo de maestra. La gran mayoría de nosotros venimos de una familia de maestros, maestras, o tenemos familia maestro. Entonces, ¿cómo es eso que los maestros son el enemigo? Pero de nuevo, eso es parte, eso lo que te hace ver es, venía un plan detrás y el plan era de un grupo de personas que se apropiaron del poder, que no era para seguir haciendo revolución, sino que es para ahora hacer cosas a beneficio o para el beneficio de ellos mismos y de sus grupos de poder. Mira, una pregunta que cabe en este sentido, Rafa. ¿Tú sigues siendo chavista? ¿Sigues acompañando los ideales de Chávez? ¿Consideras que particularmente militas en el Partido Socialista de Venezuela actualmente o no estás dentro de esto, sabiendo todo lo que ha pasado? Pero sobre todo, como yo siempre lo decía, una cosa es acompañar un partido y otra cosa es acompañar los ideales de quien obviamente fundó el partido. Ahora, en este sentido, ¿se considera Rafael Licea un chavista? Mira, yo siempre he dicho que soy un hombre que sigo ideales, ¿no? En el momento, el único momento que yo he seguido a una persona y los ideales es porque esa persona encarnó esos ideales, que se llamó Hugo Chávez Frías. ¿Ok? Yo reivindico de toda la lucha al lado del comandante Chávez, yo reivindico en primer lugar la soberanía popular, el proceso constituyente que nos llevó a tener una nueva constitución inédita, una constitución a través de un proceso inédito en el país que quizás representó la cúspide de participación política y de debate y movilización política en el país, porque ahí participaron todos los sectores y los que no participaron es porque no quisieron, porque hubo oportunidad para hacerlo. Yo reivindico con Chávez la defensa de la soberanía nacional, la defensa de la soberanía petrolera como eje fundamental para el desarrollo económico, salvando los errores en el sentido de que la economía petrolera o la industria petrolera tiene que verdaderamente ser una palanca para el desarrollo. Pero para que eso ocurra tiene que haber planes, tiene que haber proyectos. No es simplemente por decirlo. El dinero que ingresa del petróleo tiene que tener una definición clara de para qué se va a invertir. Hay que evidentemente atender el gasto social, hay que atender los salarios de los trabajadores, hay que atender el mantenimiento de infraestructura, pero también hay que atender la producción y los nuevos proyectos nacionales para impulsar el desarrollo nacional. De nuevo, Estado con empresariado privado. No hay forma que Venezuela salga adelante sin el empresariado privado, nacional e internacional. Yo reivindico con Chávez las misiones, ¿ok? Las misiones sociales. En este momento donde Venezuela es señalado lamentablemente como uno de los países con más hambre, con uno de los países con el salario mínimo más bajo, luego de que la UNESCO nos reconoció, ¿ok? Y nos reconoció la FAO, esas organizaciones nos reconocieron por tener programas de avanzada que lograron disminuir la desnutrición, disminuir el hambre, disminuir el analfabetismo. Bueno, hoy tenemos dos resultados que son absolutamente catastróficos. El primero de ellos es el hambre y la miseria que abate al venezolano día a día. Los viejitos, los pensionados, sentados en las puertas de cualquier establecimiento mendigando, caminando como zombies en las calles pidiendo ayuda, alguien que les ayude a completar una medicina,
o alguien que les ayude a completar para comprar, aunque sea comprarse un pedazo de pan para comer. ¿Ok? Y por otro lado, un sistema educativo destruido. Esos son dos resultados que tenemos en este momento. Ahora, si estuvieran las casas de alimentación, por ejemplo, ¿por qué dejaron perder? ¿Por qué cerraron las misiones de Chávez? Esa es una de las preguntas que yo siempre me hago. ¿Por qué las cerraron? Si tuviéramos las casas de alimentación, hubiese capacidad para por lo menos dirigir recursos para que la gente pudiera comer de manera directa. Yo le diría a Maduro, en esa pregunta que tú me hiciste anteriormente, le diría a Maduro, mira Maduro, elimina el CLAP y pásale esos recursos a las casas de alimentación, revive las casas de alimentación para que tú veas cómo ese alimento sí le va a llegar a la gente que la necesita. Porque con Chávez lo hicimos. Con Chávez lo hicimos y lo logramos. Así que, y finalmente reivindico con Chávez la idea y la propuesta del poder popular. Yo soy partidario de que el poder popular tiene que estar participando de manera permanente en las decisiones del país, pero también tiene que pasar a una fase superior de organización donde tenga capacidad de incidir en el aparato productivo nacional. Porque hay que construir una economía mínima, básica, donde el pueblo pueda satisfacer sus necesidades básicas sin necesidad de esperar a que el empresariado privado o que la economía del país suba o no suba. Si tenemos un pueblo organizado produciendo alimentos, transformando alimentos y distribuyéndolo o vendiéndolo a nivel de las comunidades y de los espacios que se definan, estoy seguro que muchos de estos problemas los podemos resolver. Entonces, yo reivindico toda esa lucha al lado de Chávez. Hay gente que no se acuerda, hay gente que no lo sabe. Yo estuve al lado de Chávez 18 años. Yo estuve con Chávez desde el año 94 hasta el 2013. O sea, yo no estuve con Chávez un año, ni 15 días, ni por vacaciones. Entonces, estuve con Chávez por convicción. Y estuve con él en las buenas y estuve con él en las malas. Y ahí estuve con mis principios y defendiendo mis ideales. Ahora, de igual manera, también soy una persona reflexiva, soy un ser pensante y también reconozco los errores que cometimos. Esos errores hay que ponerlos de lado, hay que aprender de ellos, pero hay que retomar las cosas que hicimos bien y hay que reimpulsarlas hacia el futuro para poder resolver los problemas del país. Bueno, Rafael, aprovechando la oportunidad que al principio del programa nos hiciste mención toda una propuesta interesante sobre 3 elementos para el desarrollo del país, obviamente para la reconstrucción de la República. Sería interesante saber si en torno a ese planteamiento está solo Rafael Icea o actualmente te acompañan otros actores de la vida política venezolana que acompañaron a Chávez, que obviamente salieron de Venezuela, las condiciones que obviamente se ha generado este país desde que, bueno, empieza a ser crítico a las políticas de Nicolás Maduro, y bueno, han tenido que emigrar y otros han tenido que salir en el exilio. El caso particular hace poco del general Rodríguez Torres, quien obviamente, bueno, lo enviaron al exilio, luego de haber estado durante mucho tiempo dentro de la cárcel. O sea, ¿hay algún planteamiento de acercamiento con estos actores? ¿Te estás acercando con ellos? ¿Te estás encontrando con otros factores que están afuera, que bueno, han sido de la vida connotada de la política venezolana? ¿Y el qué van a hacer en torno a eso si existiera esa posibilidad? Mira, César, creo que esa pregunta es bien interesante porque, a ver, cuando yo hago el planteamiento de los 3 puntos, el rescate de la Constitución, reconstrucción del país y el reencuentro y la reconciliación, esos puntos solamente son viables en el marco de una gran unidad nacional. Es decir, no hay forma que un solo factor político, no hay forma que una sola persona, ningún dirigente político, ningún candidato en lo particular, como persona, como dirigente, pueda impulsar una agenda de ese nivel y lo puede hacer solo. Se impone el reencuentro entre los venezolanos en todos los niveles, empezando por el nivel político. ¿Okay? En el caso particular de quienes venimos de que estuvimos al lado del comandante Chávez, estuvimos en el gobierno con el comandante Chávez, esta propuesta es el resultado de una reflexión personal, ¿okay? Que he venido haciendo desde hace mucho tiempo, pero sobre todo a la luz de los últimos acontecimientos, los últimos eventos. ¿Okay? Yo tengo contacto con algunos compañeros, como el caso de Andrés Izarra, eventualmente nos comunicamos, intercambiamos ideas. ¿Okay? Con Luisa Ortega he conversado en algunas oportunidades, pero no es un contacto permanente. Y así, digamos que con ellos dos de alguna manera me he comunicado.
Pero también me siento a conversar con dirigentes y con personas que también son de la oposición, que han estado por aquí en Washington, D.C., que están en otros espacios, y me he sentado con ellos a plantearles más o menos la visión que yo tengo, ¿no? Siempre lo hemos hecho en un marco de respeto. Siempre he estado claro y ellos están claros que yo vengo de donde vengo, sé de dónde vengo y no lo reniego, ¿ok? Muy por el contrario, lo asumo con mis errores, pero asumo y lo defiendo. Y quizás eso también me ha valido el respeto, porque no sería increíble para muchos que yo llegara a decir, ¿no sabes qué? Yo soy antichavista o estoy en contra de la idea que tuvimos con Chávez, ¿no? Y por el contrario, te repito, defiendo lo que tenemos que defender y reconozco los errores que hemos cometido. Entonces, de ese punto de vista, creo que hace falta impulsar mucho más un espacio colectivo a nivel externo. Creo que el país necesita de un espacio donde los que pertenecimos al gobierno del comandante Chávez podamos, digamos, enviar reflexiones y hacer reflexiones no solamente con la situación actual, sino también promover ideas de cómo salir adelante, cómo salir de este laberinto, para utilizar las palabras del Libertador. Una frase que también utilizó mucho Chávez con la Agenda Alternativa Bolivariana del 95, una propuesta para salir del laberinto. Así que de nuevo, es una propuesta personal, una reflexión personal, pero sin duda que creo que es interesante compartirla e intercambiar ideas con otros factores, ¿no? Y con otros compañeros y excompañeras del proyecto político. Ahora, cuando yo hablo de los 3 puntos, creo que es importante resaltar también que esos 3 puntos van en función de la reconstrucción del país, pero también hay una emergencia. La emergencia no puede aguantar o no puede esperar a que se reconstitucionalice el país, o que se reconstruyan las instituciones, o que logremos avanzar en el reencuentro y la reconciliación, sino y luego de eso vamos a atender lo demás. No, eso hay que atenderlo de inmediato. El tema de la alimentación, por ejemplo, el hambre y la desnutrición, hay que atenderlo de inmediato. ¿Qué propondría yo, por ejemplo? Bueno, retomar las casas de alimentación. Ese es un elemento fundamental. El segundo elemento es habría que pensar en un proyecto en medidas de protección a la economía nacional, temporales, pero habría que hacerlo para empujar la producción de arroz y de otros cereales y producción de alimentos en el país, evitando la importación desmesurada que atenta contra la industria nacional. Estamos hablando no solamente de vegetales, sino también estamos hablando de producción de proteína animal. Habría que trabajar duramente, y la Fuerza Armada tendría un papel fundamental en eso, en ayudar también en el proceso de atención a las necesidades más inmediatas desde el punto de vista de alimentación. Y desde el punto de vista de salud, algo parecido, ¿ok? Algo muy parecido a lo que fue el Plan Simón Bolívar del año 99-2000, evidentemente con las diferencias del caso, con la actualidad o atendiendo la actualidad nacional, la actualidad nacional, la realidad del país, pero creo que es importante que la gente sepa y entienda que es necesario atender la emergencia mientras los otros elementos van progresivamente avanzando. No hay forma de recuperar el salario si no hay una producción nacional, no hay forma de recuperar el salario si no existe una lucha frontal contra la inflación. Y para poder luchar contra la inflación y para poder mantener el valor del bolívar, tenemos que producir, pero además de eso también hay que combatir la corrupción cambiaria, porque los factores que se beneficien, que se lucran del intercambio o de la política cambiaria, son los sectores que están alrededor del gobierno. ¿Ok? Entonces, creo que es importante puntualizar ese elemento, y creo que esas son ideas que seguramente pueden ser compartidas de una manera u otra con otros factores. Podemos coincidir, podemos discutir quizás la forma de hacer las cosas, pero creo que en general las propuestas, digamos, para atender la emergencia y para atender la reconstrucción del país, son propuestas que son bastante sensatas. Para finalizar este primer programa, que espero, bueno, tener la oportunidad de que en un segundo programa puedas acompañarnos ante, bueno, el bombardeo que pueda existir en las redes sociales y preguntas que vayamos a hacer para un próximo programa, poder responderlas todas. Yo quisiera terminar con esto, preguntarte, en el caso de volver a Venezuela, ¿qué sería lo primero que tú harías? Aparte de ir a comerte
tema, un lunch o un sándwich de pernil en la encrucijada de Cagua, que sabemos que obviamente es una de las cosas que más te gusta, y una de las sopas que meten aquí en el eje metropolitano de Aragua, ¿qué sería lo primero que haría? Mira, el retorno de Rafael Licea a Venezuela depende de muchos elementos, ¿no? No depende de mí necesariamente. Pero si asumiéramos que existe la posibilidad de regresar, lo primero que yo haría es ir a resolver mi tema legal, ¿ok? Yo iría ante las autoridades y decir, bueno, aquí estoy, ¿verdad? Asumiendo que existe un poder judicial verdaderamente independiente, que no es una cacería, ¿verdad? Que no hay la mano de nadie metida tratando de empujar el juicio para un lado o para el otro, sino que se dé de manera independiente. Y lo digo de manera abierta. Si ese juicio o ese juzgado independiente, con un proceso en el cual uno pueda defenderse y mostrar sus pruebas, mostrar la defensa, ¿verdad? Me declara culpable, yo asumo la responsabilidad. Yo no tengo ningún problema, ¿ok? Yo lo asumiría. Ahora, si ese mismo juzgado dice que Rafael Licea es inocente, entonces soy inocente, ¿ok? Pero es un juzgado, es un sistema judicial el que lo define, no lo defino yo, no lo define un adversario ni un enemigo político, no lo define alguien que dirigió las operaciones de investigación en mi contra y que estuvo detrás de la redacción del informe en mi contra. Eso no puede ocurrir en un país serio, ¿no? Entonces, eso sería una de las primeras cosas que haría. La segunda cosa que haría, o mejor dicho, eso sería una de mis prioridades. Pero lo primero que yo haría es ir a visitar a mi mamá, ir a visitar a mi vieja, darle un abrazo, sentarme con ella, tomar un café, sentarme con mis hermanos, mi hermana y compartir con la familia, ¿no? Y luego sí, me gustaría ir a compartir con la gente, con los dirigentes, con la gente en Aragua, en las comunidades, en los distintos espacios, como una forma también de, bueno, de ayudar y de ponerme a la orden para un proceso en el cual todos tenemos que apoyar y que tenemos que apostarle, es a la reconstrucción del país. Hay que dejar de un lado la envidia, hay que dejar de un lado los odios, hay que dejar de un lado el revanchismo, ¿ok? Con revanchas y sentimientos de venganza no es posible avanzar. Y lo dice alguien que ha sido perseguido, pero no solamente perseguido, sino perseguido de una manera salvaje. Lo dice alguien a quien su madre fue detenida por los organismos de seguridad del Estado y llevada para interrogarla. ¿Ok? Yo tuviera razones, yo puedo tener razones y yo tendría justificación, vamos a decirlo de esa manera, para tener ansia de venganza, pero no las tengo. Y no las tengo primero porque nunca ha sido así. ¿Ok? Y gracias a Dios, siempre le he pedido a Dios que no permita que en mi corazón anide el odio ni anide los deseos de venganza. Yo no tengo odio contra nadie, no tengo deseos de venganza contra nadie. Yo creo que las cosas, cada quien es responsable de lo que hace. Al contrario, yo he asumido la tarea difícil, compleja, de trabajar el perdón, ¿ok? Trabajar el perdón hacia las personas que me hicieron daño. Los he perdonado a toditos, no le tengo nada en lo personal, en lo absoluto. Pero también he trabajado el tema de yo también pedir perdón, ¿ok? Yo pido perdón hacia lo interno, reconozco mis errores, me reconozco como un ser humano con virtudes y defectos, pero también como un ser humano que creo que tiene mucho que aportar a la reconstrucción del país. No solamente es mi deseo, también es mi derecho. Yo creo que tengo derecho a aportar y apostar por el bienestar de Venezuela. Bueno, Rafa, gracias por habernos acompañado en este espacio. Esperamos tenerte en una próxima oportunidad. Bueno, fueron casi una hora de entrevistas interesantes, de puntos interesantes y bueno, y de opiniones que hacen importante la reflexión. Así que bueno, gracias a quienes nos siguen en las redes sociales. Gracias a ti, Rafa. Esperamos tenerte, como lo dije al principio. Gracias, César. Una oportunidad, bueno, en este espacio que obviamente también es tu casa. Y bueno, esperemos que las ideas que fluyen de los factores que están generando la propuesta de construir alternativas que obviamente destraben el conflicto en Venezuela y que obviamente mejoren la economía venezolana, sean para el bienestar del progreso de todos los venezolanos. Así que bueno, buenas noches y espero les guste esta entrevista y puedan acompañarnos en una próxima entrevista el próximo jueves. Gracias a todos. Gracias, César.